Muy buenas tardes, jóvenes, señoritas, a los padres de familia. Vamos a continuar con estas clases virtuales. A nombre del Colegio Academia Winner, voy a presentar la parte teórica del tema de hoy: figuras literarias y los géneros literarios. Atentos, por favor, con la parte teórica. Profesor, ¿qué vienen a ser los recursos literarios, también llamados figuras literarias o recursos expresivos? Atentos. Los recursos literarios consisten en alterar de manera intencional la forma, el orden o el significado de las palabras para lograr que los textos resulten más expresivos y más elegantes. Para que el lector tome mayor interés en entonar, darle el ritmo adecuado a cada verso. Los escritores se dieron ese trabajo utilizando estos recursos expresivos en toda una composición lírica, en verso, en prosa y parte de la dramatización. ¿Está bien? Muy bien, voy a recordar un poco a este gran escritor, a este gran dramaturgo griego llamado Homero. Te presento a Homero, el primer poeta griego que dio inicio a esta gran revolución literaria en Grecia. Cierto, posteriormente, luego siglos adelante, aparece lo que son la trilogía griega: Esquilo, Sófocles y Eurípides, poetas griegos que tuvieron su apogeo durante el siglo III, siglo V, y hasta la actualidad se viven esos poemas de estos grandes poetas griegos y también latinos. Luego, recordando a este poeta también, a William Shakespeare, en Inglaterra durante el Renacimiento, que hizo una combinación, la parte poética con lo trágico y lo dramático en su obra de Romeo y Julieta. Luego tenemos al especialista en poemas, Adolfo Bécquer, en sus Rimas y Leyendas, que también utilizó estos recursos expresivos para darle mayor elegancia y belleza, sobre todo, de sus composiciones líricas. Y por no olvidar a este grande poeta, al poeta Chopin, ¿cierto o no? Uno de los grandes poetas reconocidos a nivel universal. También tuvo sus composiciones libres, desligándose un poquito de la versificación, y también todo el contenido temático literario era el aspecto social de la realidad y sobre todo pues familiar y a la vez personal. Muy bien, ya recordando que es una figura literaria o un recurso expresivo, voy a definir en sí qué viene a ser una figura literaria. A ver, ¿qué es una figura literaria? Profesor Héctor, también llamado figuras retóricas. ¿Por qué retóricas? Porque son recursos lingüísticos que se usan con objetivo de manipular el lenguaje con fines retóricos, es decir, para expresar una idea. Entonces, vamos a ver este ejemplito que tienen aquí. A ver, tenemos a 4 figuras literarias: la hipérbole, la metáfora, el epíteto y tenemos a la paronomasia. ¿Qué establece en el primer verso? Morirse de la risa. Ah, ya, profesor, morirse de la risa. Está exagerando. Entonces, estoy utilizando una figura de exageración. También tenemos tus cabellos de oro, la metáfora, haciendo representación parte del hombre con la naturaleza. Luego, la oscura noche, el epíteto, que nosotros podemos ver en un adjetivo epíteto. Primero va el adjetivo, luego el sustantivo. También es considerado una figura literaria. Y luego tenemos la paronomasia, que viene a ser la repetición constante en el verso, la misma palabra. Juan junta, juncos, junto a la zanja, como si fuese una trabalengua, ¿cierto? Muy bien, eso es lo que me dicen estas 4 figuras literarias. Voy a explicarte de manera independiente sobre todo estos recursos literarios, pero sin antes recordar que estos personajes que tenemos aquí vienen a ser considerados los poetas malditos durante la corriente del simbolismo en Francia, que sus escritos, sus contenidos temáticos literarios eran dirigidos con una sarcacidad
al gobierno francés, a la monarquía, ¿cierto? Ahí tenemos a los grandes poetas malditos del simbolismo en la corriente, ¿cierto? La corriente del simbolismo. Muy bien, a ver, vamos a explicar, atentos por favor un poquito, la parte teórica. Vamos a ver la clasificación de las figuras retóricas según los diversos niveles de la lengua. Tenemos en el plano fónico, en el plano morfosintáctico y en el plano léxico-semántico. Posiblemente, profesor, voy a dar una lectura muy rápida para que lo entiendas. En el plano fónico tenemos a las figuras literarias de la literación, el eco, la onomatopeya y paronomasia. Tenemos en el plano morfosintáctico, tenemos también la anáfora, el asínteto, ahí tenemos la derivación, el paralelismo y todos estos elementos que conforman el grupo de plano morfosintáctico de figuras literarias. Y tenemos el plano léxico-semántico. Ahí está la ironía, la alegoría, el hipérbole, la metonimia, el sinécdoque, símilo, comparación. Tenemos el tercer grupo de figuras literarias. Te voy a explicar o te voy a hacer una pequeña lectura sobre estos elementos artísticos que utiliza el autor desde la época del siglo III hasta la actualidad. Las figuras fónicas son denominadas también figuras de dicción o fonológicas. ¿Está bien? Su nombre genérico es metaplasmo y son aquellas que afectan a la forma fónica del enunciado, las alteraciones que experimentan los vocables por aumento de presión, supresión y transposición. ¿Listo? ¿Quiénes conforman las figuras fónicas? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos a la literación, al sonido onomatopeico, a la paronomasia, a la diáfora y al calambur. Son figuras fónicas, considerados también en este caso figuras de dicción o fonológicas. Bien, ¿cierto? Muy bien, aquí tenemos entonces esta cierta clasificación. Cuando nosotros hablamos de sonido, de dicción, hablamos del sonido de una cuerda en este caso, o también hablamos de sonidos de la naturaleza. Hay sonidos que nos brinda la naturaleza, el trueno, el relámpago, ¿cierto? Entonces, eso hace una combinación y utilizamos metafóricamente en unos versos que nosotros podemos utilizar al momento de componer lo que llamamos la poesía. El género lírico. Mayormente se trabaja en el género lírico. A ver, vamos a ver a otra cierta clasificación de figuras literarias. Las figuras de pensamiento. Profesor, ¿cuáles son esas figuras de pensamiento? El antítesis, el epíteto, la comparación o símil, la personificación y la hipérbole, que vendría a ser la exageración. ¿Cierto o no? Si nosotros nos damos cuenta, aquí está la definición directa de cada uno de ellos y tenemos unos ejemplos para que puedas orientarte y puedas, de repente, tomar la iniciativa de hacer un tipo de composición utilizando estos recursos expresivos. Luego tenemos, a ver, atentos por favor, las figuras literarias de construcción. ¿Pero a qué se refiere figuras de construcción? Construir una casa, un carro, no. Se refiere a los tipos de figuras que utilizamos en una composición literaria en el género lírico o también podemos utilizar en el género narrativo. Hay pasajes que se utilizan, ¿cierto? El hiperbatón, el elipsis, la sinonimia y el retroencanto. Son figuras de construcción. Aquí está en qué consiste, ¿no? En qué consiste cada uno de ellos y tenemos para ver lo que son los ejemplos. De repente, en la parte del sub, les explicaré detalladamente en qué consiste cada una de estas figuras de construcción. Aquí está la parte teórica más los ejemplos. ¿Ya, chicos? Para ustedes. A ver, nuevamente, pasamos a otro grupo de figuras literarias. Figuras de dicción. Nivel fónico, ¿cierto? Nivel morfosintáctico. Tenemos, por ejemplo, a la literación, onomatopeya también, al epíteto, ¿cierto? Tenemos a otra figura, similicandencia, pronomasia, pleonasmo, etcétera. Solamente para que tú percibas
estas figuras literarias tienen un sentido, en este caso, sentido directamente con el autor. El autor lo tiene que vivir, el autor lo tiene que tener esa sensación, esa emoción de poder escribir, pero sustentando, utilizando a estos recursos. ¿Ya? Una poesía sin recursos, obviamente, es pues desagradable para nosotros. Entonces, el escritor se le trabajo, ¿cierto o no? Muy bien, chicos, creo que así un poquito fácil, de repente la explicación sencilla para que lo entiendas. Y tenemos aquí a las figuras de construcción, ¿cierto o no? Las figuras de construcción, la anáfora, la literación, aquí también tenemos el hipérbaton, ¿sí o no? El hipérbaton, ya. El hipérbaton también es una figura de construcción que consiste en colocar de diferentes maneras la palabra dentro de la oración. Y tenemos el encabalamiento, que corresponde a una figura también de construcción. Profesor, ¿habrá más figuras literarias? Por supuesto, hay mucho más. Hay otras figuras literarias que posiblemente te explicaré detalladamente, toda una clasificación, obviamente, toda una clasificación de cuántos elementos ha utilizado este gran escritor y los grandes escritores universales hasta la actualidad. La combinación poética, la combinación estética y artística de cada autor, de acuerdo al tiempo, a ese desarrollo o auge que le llamamos dentro de la literatura, pero importante es saber cuáles son los elementos o estos recursos expresivos. Muy bien, en este segundo video te voy a explicar, eso sí, detalladamente quiénes conforman o cuántos vendrían a ser los que llamamos los géneros literarios. ¿Está bien, chicos? Los géneros literarios. Géneros, especies, todos estos elementos van agrupados en un cierto periodo. ¿Ya, chicos? Vamos a continuar entonces con el segundo video, algo sencillo, para poder pasar al tema de los géneros literarios. Muy bien, chicos.